Más nos quedamos aquí, hermanos, para terminar el punto de la clase anterior que hablaba respecto al tema hágase tu voluntad. ¿Se acuerda, hermanos, lo que estuvimos viendo respecto a este tema? Estamos viendo del Padre Nuestro, hermanos, el modelo de oración. Estamos hablando de la oración, algo muy fundamental e importante para todo creyente, todo cristiano. Pues un cristiano que no ora, hermanos, pues carece, hermanos, de entendimiento de la voluntad de Dios, carece del poder de Dios, hermanos, que hay en la oración. Entonces queremos animar a la congregación, hermanos, a que estemos orando, a que estemos pidiendo al Señor. Hoy en este tiempo, hermanos, difícil que vivimos con la pandemia, hermanos, no es para estar asustados en nuestros hogares, es para estar confiados en Dios, siempre teniendo la esperanza en el Señor y poder, hermanos, estar buscando el rostro de Dios, clamándole a Dios. Yo no logro entender, hermanos, pero bueno, pues sabemos que así el Señor también nos ha dado libre albedrío, como muchos hermanos deciden ausentarse de la congregación, hermanos, cuando pues el propósito de estar aquí en la iglesia, hermanos, es buscar al Señor. Hoy tantas cosas que estamos viendo, hermanos, tremendamente. Leía las noticias hace un par de días y por ahí se habla ahora de la noticia en Afganistán, ¿verdad? En la que está habiendo un éxodo masivo de personas, más mujeres y niñas, por el imperio talibán que vino ya a tomar posesión. Y vemos todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, un incendio forestal allá en Israel que ha acabado con bosques. Pues tantas cosas que estamos mirando, hermanos. La iglesia debería de estar orando, buscando a Dios, metiéndose con el Señor, pero muchos están siendo distraídos, hermanos, por lo que pasa, atemorizados, tomando otras vías, ¿verdad? En lugar de venir a buscar al Señor, porque ciertamente la Biblia nos dice que oiremos de qué, hermanos, de guerras, rumores de guerras, habrá pestes, habrá enfermedades, habrá persecución, hermanos, y dice confiad porque está cerca, ya está cercano. Solamente son estos, dice la Biblia, dolores de parto, hermanos, solamente son los dolores de parto, todavía no viene, hermanos, es el aviso. La gran tribulación se va a dejar venir entonces, hermanos, lo difícil, lo fuerte, pero nosotros estamos, hermanos, ahí a la puerta de que Cristo venga y la iglesia debe de estar buscando al Señor. Por ahí leía yo y decían, queremos ver a Dios, hermanos, y no vamos ni a la iglesia. Entonces, ¿cómo queremos pretender ver a Dios allá en el cielo si no podemos ir ni a la congregación, a la iglesia, a escuchar su palabra, a llenarnos de Dios, a buscar de Dios, a buscar en su presencia? No oramos. ¿Cómo queremos ver a Dios, hermanos, sin oración, sin buscar con sinceridad su presencia, más interesados, hermanos, en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, que las cosas del Espíritu? Bueno, hermanos, en estas lecciones que estamos viendo estamos entendiendo acerca de la oración. Ya hablamos acerca de que la oración, hermanos, debe de ser con confianza a nuestro Padre. Debe de ser, hermanos, siempre, dice la Escritura, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, alabando a Dios por lo que Él ya ha hecho en nosotros, por lo que Él hace, porque Él es nuestro sanador, porque Él nos salvó, porque Él es fiel. Pero también, hermanos, guardando nuestro testimonio, guardando nuestra vida, como Dios, hermanos, ha venido a cambiarnos, a transformarnos. Ciertamente fallamos, nos equivocamos, hermanos, pero en nuestro corazón siempre debe de haber el deseo de avanzar. Hermanos, no debemos permitir que el pecado venga, hermanos, y haga posada y haga morada en nosotros, abrazando, hermanos, el pecado, sino debemos santificar el nombre de Dios por medio de nuestros actos, de nuestros hechos. Amén. Veíamos por ahí, hermanos, venga tu reino.
reino, hablando de que oramos para que el reino de Dios sea establecido en los corazones de aquellos que no le conocen, los no creyentes, pero también, hermanos, viviendo en obediencia para testimonio a aquellos que no conocen a Cristo, para que el reino de Dios sea establecido. Y el Señor nos prometió que Él establecerá su reino en esta tierra, en el reino milenial de Cristo. Hoy estamos hablando de que se haga su voluntad, y veíamos la clase pasada, hermanos, que en la oración nosotros debemos emparejar, o debemos nosotros conectar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Quiere decir que ahora la voluntad de Dios se va a convertir en el deseo de nuestro corazón, ¿sí? Desafortunadamente, hermanos, si nuestra voluntad entra en grandes conflictos con la voluntad de Dios, veíamos la clase pasada, porque en nuestra voluntad, por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por nuestro deseo, el ser humano, hermanos, tiene en su corazón el deseo de llenar ese orgullo, hermanos. El enemigo, hermanos, vemos nosotros en la Escritura que en el cielo la cuestión o aquello que lo llevó a fallarle a Dios, a ir en contra de los propósitos de Dios y de su voluntad, fue su orgullo. Él empezó a desear, hermanos, el trono de Dios, y él dijo: yo puedo ser como Dios, yo puedo habitar el trono de Dios, yo puedo sentarme en él y puedo hacer la labor de Dios. En el ser humano, hermanos, no estamos tan distantes ni nos es tan ajeno esto. El ser humano es orgulloso, ¿cierto o no, hermanos? El hombre es orgulloso, el hombre tiene orgullo por sí mismo, hermanos. Y entonces hay un conflicto entre conectar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque, hermanos, nuestro orgullo nos hace ver por qué tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, por qué tenemos que hacerlo. Y muchos, hermanos, de nuestra propia voluntad es a menudo el problema cuando estamos buscando la voluntad de Dios, ya que vivimos, hermanos, en esa cultura, en este mundo que se enorgullece en la facilidad y en la comodidad. Entonces, en consecuencia, tendemos a percibir a la oración como algo importante solo para producir un cambio en las circunstancias, en vez del cambio que puede producir en nosotros y para la gloria de Dios. Cuando oramos, hermanos, nosotros usamos la oración, o muchos creyentes usan la oración para que Dios conteste sus necesidades. Mira, muchas personas, muchos creyentes solamente oran cuando están en un problema, cuando tienen una necesidad, cuando tienen una situación difícil. Entonces buscan a Dios, oran a Dios y claman a Dios. Ven a la oración como un recurso para darle una mejoría a sus circunstancias, para resolver situaciones, hermanos, en su vida adversas. Pero, hermanos, no se dan cuenta que la oración tiene un sentido más profundo y más grande, porque veíamos nosotros que la oración radica, hermanos, tiene su centro en Dios. Nosotros oramos, hermanos, veíamos el trasfondo de la palabra oración, que significa cara a cara con Dios. ¿Sí? Quiere decir que la oración es un momento en el que nos conectamos con Dios cara a cara, y nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de tener acceso a Dios. No, hermanos, para resolver nuestras necesidades. Eso no lo es todo en la oración, sino que la oración, hermanos, nos adentra con Dios, nos permite conocer más a Dios, hermanos, pero también esa misma conexión con Dios nos ayuda, hermanos, o produce en nosotros, hermanos, cambios en nuestra vida para la gloria de Dios. Quien ora, hermanos, el que ora se nota en su vida. La oración, hermanos, se empieza a notar en la vida de la persona. Cuando una persona, hermanos, está orando, está buscando a Dios, se mete en la presencia de Dios, comienza, hermanos, a verse reflejado en sus actitudes, en su vida misma, en sus hechos, ¿sí? La oración transforma, hermanos. La oración no es solamente un recurso para venir y pedirle a Dios por nuestra necesidad.
Y somos tan orgullosos, hermanos, que dice la Biblia que oramos y no recibimos porque no sabemos pedir. Porque pedimos basados en nuestro orgullo, hermanos. Basamos la oración en nuestro orgullo, creyendo que Dios nos dio a nuestra disposición la oración para que nosotros, hermanos, tengamos resueltas nuestras necesidades. Vemos a la oración como el recurso, hermanos, de la lámpara maravillosa, donde venimos, le frotamos a Dios, le decimos a Dios: Señor, mira mi necesidad, y entonces nuestras necesidades se resuelven. Hermanos, la oración tiene que ver más con Dios, con una conexión con Dios, y el beneficio para nuestra vida, el primordial, hermanos, el principal, es que la gloria de Dios, hermanos, nos va transformando. La Biblia dice, hermano, que cuando cuando Moisés fue al monte a orar, dice la Biblia que él pasó tiempo en oración. Los que hemos leído este pasaje, y que cuando Moisés regresó, hermanos, de aquel lugar, hermanos, muchos tal vez al ver a Moisés, hermanos, un hombre duro de carácter, pero también un hombre manso, un hombre siempre que se dejó moldear por la presencia de Dios, por Dios mismo. Pero cuando descendía de aquel lugar, dice que cuando lo miraban las personas era un hombre diferente. La oración nos transforma, hermanos. La oración nos va cambiando, la oración va moldeando nuestra vida. Muchas veces oramos. Yo he platicado con personas y las personas dicen: pastor, es que cómo puedo, yo lucho y no cambio. Yo he tratado pero no he cambiado. Hermanos, ¿no será que nos hace falta más oración? Porque el que ora, hermanos, empieza a ser moldeado. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, la misma presencia de Dios nos va llenando, y entonces vamos siendo transformados. Cuando nosotros oramos a Dios, hermanos, en el hacer su voluntad, nosotros, hermanos, le estamos pidiendo a Dios que su voluntad sea hecha en nuestra vida, y doblegamos nuestro orgullo delante de Dios, y Él empieza, hermanos, a transformarnos. De este modo, cuando Dios, hermanos, contesta nuestras oraciones, como lo decíamos en el instante, muchas veces perdemos, hermanos, la pasión necesaria para perseverar en la intercesión. ¿Por qué esto, hermanos? Porque nosotros centramos la oración en nuestra necesidad. Nosotros centramos la oración en nuestra propia necesidad, ¿sí? Estamos, si tienes ubicada la diapositiva, en la diapositiva 11, me parece, es la voluntad de Dios, la suya. Estamos en ese tema. Hermanos, cuando nuestras oraciones estén arraigadas en la fe en Dios, en la confianza en Dios, cuando nosotros creamos que Él escuchará y contestará nuestras oraciones, estaremos orando con la actitud y la perspectiva correcta. Muchas veces oramos, hermanos, por orar. Veíamos la vez pasada que hay veces oramos porque decimos: bueno, si Dios ya decidió, Él es soberano, pues qué caso tiene orar, Él ya sabe. Y oramos, pero abandonamos la oración, perdemos esa pasión por la oración. Pero Dios quiere que nosotros oremos. Nosotros muchas veces actuamos como aquellos hombres y mujeres que estuvieron orando por Pedro. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que habían metido a Pedro a la cárcel, y luego se habían reunido en la casa de uno de los hermanos, la mamá de San Marcos, de Marcos, y estaban orando a Dios ahí. Y dice que ellos estaban orando. ¿Por qué oraban aquellos mujeres y hombres? Si alguien ha leído esta historia, ¿alguien sabe? Para que soltaran a Pedro. Ellos estaban clamando en la casa, pidiéndole a Dios: Señor, obra, haz algo para que Pedro salga de ahí, para que pueda salir ileso, para que tú lo guardes ahí. Y luego dice la Biblia que recibieron respuesta de la oración, ¿cierto o no? Dice que Pedro lo sacaron de la cárcel, hermanos, de manera sobrenatural. Y entonces llegó a la puerta de la casa de aquella mujer, tocó, y dice que una de las mujeres de las que estaban orando ahí preguntó: ¿quién es? Y dice: soy Pedro. Y la mujer dice que le abrió. No le abrió, hermano. Dudó de que fuera Pedro, y luego fue y les dijo a los demás: hay un hombre allá afuera que dice que es Pedro.
Y luego vinieron todos, ¿y quién es? Y soy Pedro, todavía incrédulos, ¿verdad? Los de ahí. Y luego le abren y cuando vieron a Pedro lo abrazaron. Hermanos, hay veces actuamos en la oración de esa manera. Le pedimos a Dios una respuesta a nuestra vida. Y cuando Dios contesta, estamos preguntando, ¿quién es? ¿Verdad? Pues soy la respuesta. Ah, caray, ¿sí será? Dudamos de que Dios pueda responder nuestra oración. Dudamos de que el Señor pueda escucharnos y que pueda darnos una respuesta. Actuamos sin fe. Y la Biblia dice, hermanos, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Porque dice un pasaje de la Escritura que sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Y ahí estamos arrodillados, hermano. Ahí estamos, a lo mejor alguno está orando y le pide a Dios, pero ora sin fe, ora sin creer. Así como diciendo, pues chance y pegue la oración y me conteste el Señor. Hermano, nosotros no oramos para ver si pega. Nosotros oramos creyendo que Dios escucha a sus hijos y que Él responde las oraciones. ¿Cierto o no, hermanos? Y entonces, ¿por qué muchas veces actuamos así como aquellos hombres y mujeres que cuando viene la respuesta a nuestra necesidad, estamos ahí? ¿Será que Dios contestó mi oración? ¿Será que Dios respondió la oración? Hermano, debemos actuar en fe, creyendo cuando nosotros oramos. Nosotros oramos, hermanos, a Dios con fe. Esa debe de ser el canal de nuestra oración. El mayor obstáculo, hermanos, para la oración no es la falta de técnica. Muchos pudieran decir, es que yo no sé orar. Hay muchos hermanos en la iglesia, hermanos, que oran muy bonito. Usan palabras bien preciosas, ¿no? Bien elocuentes, bien bonitas. Yo he escuchado a muchos hermanos orar. Incluso cuando uno se sienta a convivir y le dice, bueno, el hermano va a orar, y luego empieza uno a escuchar al hermano orar y ora bien bonito, ¿verdad? Y bendice los alimentos y bendice a tu pueblo Israel. Una oración preciosa, hermano, y se da cuenta uno, dice uno, el hermano sabe orar, por como ora por los alimentos, ¿no? Y luego, o en la iglesia y el hermano sabe orar. Pero muchas veces, hermanos, la respuesta de nuestra oración no está en si oramos muy bonito o no. La respuesta de nuestra oración, hermanos, no tiene que ver si tenemos conocimiento bíblico o no, ¿sí? La respuesta a nuestra oración, hermanos, no es si tenemos una falta de entusiasmo por la obra del Señor, sino es más bien la falta ¿de qué, hermanos? ¿Cree usted? De fe. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted ore a Dios, hermanos, crea que Dios va a escuchar su oración. Busque a Dios con fe, hermanos. Cuando ahí está orando, hermanos, imagínense si usted ora sin fe, pues ¿cómo será la oración sin fe, hermanos? Ahí sentado, ahí arrodillado. Y a los 5 minutos le van a empezar a calar las rodillas, el piso. Se va a empezar a dormir. Va a empezar a perder interés en la oración. Se va a levantar de ahí, hermanos, y van a venir los problemas. Y usted va a decir, yo ya no quiero orar. Yo ya no quiero orar. Es algo precioso, hermanos. Fíjese cómo nos platicaba hace un tiempo. Un pastor decía, en mi iglesia empezó a haber una serie de problemas ahí en la congregación, hermanos. Dice, llegó una hermana a la congregación y empezaron a surgir problemas dentro de la congregación. Empezaron a haber pleitos, divisiones, problemas de ese tipo, ¿verdad? Y el pastor le oraba a Dios y se rascaba la cabeza y no sabía qué hacer. Dice, llegamos a un punto donde su esposa, la familia decían, ya no queremos, ya ellos ya no querían pastorear, hermanos, de toda el montón de problemas, de situaciones que se estaban habiendo en la iglesia. Y dice, yo agarré a los pocos que venían a la oración, dice, eran 5 o 7 personas, los agarré y nos pusimos a orar. Y nosotros creímos a Dios, dijimos, Señor, tú nos guardas, tú eres quien nos cuida, tú eres quien está en medio de nosotros. Y dice que entonces el Señor comenzó a revelarles que aquella dichosa hermanita era una mujer bruja que se había introducido en la congregación.
Y aquella mujer, hermanos, estaba estorbando a una iglesia que no oraba, a una iglesia, hermanos, que no tenía comunión con Dios. ¿Y qué cree que empezó a pasar? La iglesia empezó a tener conflictos. Pero cuando la iglesia comenzó a creerle a Dios y comenzó a orar, entonces, hermanos, la iglesia obtuvo la victoria en el Señor. Hermanos, muchas veces Dios quiere que lo busquemos. Sí, ciertamente Dios es soberano, pero veíamos la clase pasada que dice la Biblia que aquella viuda venía delante del rey injusto, y de tanto que le clamaba y le pedía justicia, el rey injusto dijo: le voy a hacer justicia, ya me tienes cansado, ya estoy hasta acá de aquella viuda, ya le voy a contestar y le voy a dar una respuesta a su clamor, a su petición. Ahora la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios bueno, que nos ama, es dadivoso, es generoso, es amoroso, hermanos. Imagínense si Dios tiene un corazón, en su esencia hay amor, ¿cómo será que cuando Él ve a sus hijos venir, hermanos, a acercarse, a clamar, a orar? El Señor escucha a sus hijos. Es necesario tener fe, hermanos, cuando nosotros oramos a Dios y le clamamos. Para entender, hermanos, más acerca de este tema crucial, necesitamos examinar 3 aspectos, hermanos, distintos de la voluntad de Dios, tal, hermano, como nos lo revela su palabra. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, 3 aspectos importantes de la voluntad de Dios. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario hasta este punto, hermanos, de lo que estamos viendo, y si quiere participar, hay la oportunidad. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Hermano Luis, adelante. Sí, hermano, la oración es poderosísima. Los testimonios de gente que no era creyente, de brujos que adoraban a Satanás, hay muchos testimonios, hermano, de esos hombres, de cómo atacan las iglesias, de cómo atacan a los hombres que no oran y se introducen en las congregaciones, hermano. Se introducen para atacar a aquellos que están débiles en la fe, aquellos que no tienen comunión con Dios. Y ellos cuentan cómo es que lo hacían, y ellos cuentan cómo lo hacen, y cuentan cómo es que no se pueden introducir en una iglesia adoradora. Amén. Hermanos, 3 aspectos importantes de la voluntad de Dios. La voluntad plena de Dios, primeramente, la voluntad permisiva de Dios y la voluntad demandante de Dios. La voluntad plena de Dios, hermanos, es la que Dios ha establecido en el universo. Su voluntad es irrevocable, no puede cambiarse. Nadie puede oponerse a ella, nadie puede, hermanos, rechazarla en ninguna manera. Y estamos hablando, por ejemplo, que el Señor creó el universo, hermanos. Él creó todo el universo. Él estableció, hermanos, principios eternos sobre este universo. Y Él también ya estableció acontecimientos que vendrán sobre la humanidad y sobre el universo. Por ejemplo, el reino milenial de Cristo, lo que Él ha establecido en su palabra, hermanos, sus profecías, su palabra. Ahí está la voluntad plena de Dios, hermanos. Ahí la encontramos nosotros. Ahí usted puede darse cuenta de lo que Dios quiere, y ahí nadie puede cambiarla ni puede oponerse a ella. No puede haber un cambio, hermanos, porque Dios la ha establecido. Es su voluntad plena sobre todo, hermanos, en el universo. ¿Sí? Ahí estamos hablando de la voluntad plena de Dios. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de su voluntad permisiva, y yo quiero que entendamos bien este punto, hermanos, porque yo creo que de alguna manera, al menos cuando yo lo he estudiado, estos términos, hermanos, yo no comparto tanto este punto, en el sentido de que yo no creo que Dios de alguna manera esté de acuerdo en ello, pero cierta manera tiene razón. La voluntad permisiva de Dios, hermanos, es aquello que los hombres hacen, hermano, con su libre albedrío, y que ignorando la voluntad plena de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, hermanos, podemos decidir, hermanos, entre aceptar o rechazar la voluntad de Dios. Y por ejemplo, yo le decía a la clase pasada, ¿en la tierra se hace la voluntad de Dios, hermano?
No se hace. Porque si se hiciera la voluntad de Dios, hermanos, todos adorarían a Dios, todos alabarían a Dios, buscarían a Dios. Todos, hermanos, buscarían el ser, la palabra de Dios, el leer la palabra, sujetarse a la palabra de Dios, caminar en la voluntad de Dios. Pero, hermanos, en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Los hombres hacen cada quien, hermanos, lo que quiere, ¿sí? Cada uno hace en su corazón lo que él quiere. Por eso el Espíritu Santo está, hermanos, tocando a la puerta de los corazones, ¿sí? Y cuando hablamos de la voluntad permisiva de Dios, es en cierta manera lo que la humanidad hace, ¿verdad? Y que nosotros decimos, pero si Dios, al fin de cuentas, Él hace su voluntad, sus propósitos, ciertamente así lo hace. Pero el hombre, hermanos, decide en él mismo y actúa, hermanos, en esa decisión a su libre albedrío, ¿sí? Camina en ello. Y pareciera ser que bueno, Dios está permitiendo que todos, que aquellas personas hagan lo que ellos quieren. En cierta manera, hermanos, Él les está dando la oportunidad de decidir por ellos mismos, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo en el sentido de decir que Dios esté de acuerdo en que practiquen el pecado. No es ahí, hermanos, sino que en cierta manera cada quien está haciendo lo que quiere, porque en cierta manera Dios, hermanos, lo está permitiendo, ¿sí? En esa oportunidad a que cada quien decida si escoge el hacer la voluntad de Dios o el rechazarla, ¿sí? Entonces, hermanos, la voluntad permisiva de Dios, la voluntad demandante de Dios, hermanos, es aquella que solamente la iglesia puede cumplir. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad, hermanos, de Dios demandante es lo que Dios habla a su iglesia, habla a sus hijos y ellos obedecen. Nosotros, hermanos, somos los únicos que actuamos, hermanos, en esa voluntad demandante de Dios. Dios demanda que su iglesia sea santa, hermanos, y la iglesia debe de obedecer a Dios. Dios habla a sus hijos que vivamos en oración. ¿Qué hace la iglesia, hermanos? Nosotros obedecemos la voluntad de Dios. ¿Por qué la iglesia es la única que puede, hermanos, en cierta manera entrar en esta etapa de la voluntad demandante de Dios? Porque imagínense, el mundo no va a actuar en la voluntad de Dios. Si el mundo habla, por ejemplo, hermanos, hoy en día frente a este tipo de doctrinas como de la del matrimonio igualitario, la igualdad de género, ¿verdad? La iglesia se ha levantado y le ha dicho al mundo que eso no es correcto, que no es la voluntad de Dios. ¿Y qué ha dicho el mundo, hermano? Cada quien haga lo que quiere, ¿verdad? Es nuestros derechos humanos, ¿sí? Son nuestros derechos humanos. Cada quien haga lo que quiera. Y luego el mundo dice, la iglesia es retrógrada, la iglesia no aporta nada bueno, es retrógrada. Hermanos, solo la iglesia puede cumplir con la voluntad demandante de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y la iglesia, hermanos, ¿qué hace? Obedece. ¿Por qué hay conflicto entonces, hermanos, en poder conectar nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad. ¿Por qué existe ese conflicto? ¿Por qué entonces la iglesia, hermanos, lucha, batalla con obedecer a Dios, con sujetarse a la voluntad de Dios? Por eso es tan importante que usted y yo estemos orando, hágase tu voluntad, Señor, en los cielos como en la tierra. Que la tierra sea establecida tu voluntad. Y la iglesia, hermanos, somos los principales que debemos vivir y reflejar, hermanos, la voluntad de Dios y vivir en esa perfecta voluntad. Amén. ¿Sí vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Hay algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? Hermanos, vamos bien hasta aquí. Muy bien.
ajustándose a la voluntad de Dios, hermanos. Nuestro propio orgullo, como bien lo dijimos ya, es el obstáculo más grande que debemos vencer antes de poder orar a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros. Tenemos que vencer el orgullo, hermano. Porque Dios, hermanos, yo les platicaba, me parece la clase pasada, aquella mujer que cuando se le hablaba del perdón, ella rechazaba la palabra porque le habían matado a su hijo. Pero al final ella dijo, yo necesito doblegar mi orgullo, ¿sí? Cuando la palabra venía y le decía, tienes que perdonar, ella decía, no puedo perdonar porque mataron a mi hijo. Y entonces hasta que ella no dijo, yo ya no quiero vivir así, yo quiero quitar aquello que está estorbando para que el perdón de Dios venga sobre mi vida. Hermanos, necesitamos aprender a ajustarnos a la voluntad de Dios y no pretender que la voluntad de Dios se ajuste a nosotros, a nuestros caminos, ¿sí? Nosotros, la iglesia de hoy en día, hermanos, bueno, no la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor siempre se va a sujetar a su voluntad. Pero hoy en día muchos de estos evangelios predicados, hermanos, pretende meter a Dios, hermanos, en la voluntad del hombre para que Dios venga y obre en la voluntad del hombre y no ellos sujetarse a la voluntad de Dios. Hoy muchos promueven diciendo, ¿verdad? Diciendo a aquellas oraciones fuera de la realidad, diciendo, Señor, no vamos a aceptar que tú te niegues a hacer lo que nosotros queremos. Imagínense, hermano, lo que el hombre está, hasta qué punto el orgullo del hombre se apodera de sus pensamientos, de su vida, que se atreve a decirle a Dios, nosotros no vamos a aceptar que tú nos niegues algo. Entonces, hermano, ¿quién es el soberano? La Biblia dice que todo se sustenta en el universo, hermano, por Dios. Dios es el centro de todas las cosas, hermano. Y todo es sustentado por la presencia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no vamos a aceptar que Él nos niegue algo? Ahí estamos nosotros entonces diciéndole a Dios que nuestra voluntad es perfecta y que su voluntad es la imperfecta. Es como si le dijéramos a Dios, Dios, déjamelo a mí, que yo sé cómo manejar el asunto, ¿verdad? Es como si usted se parara, hermanos. Yo no sé nada de mecánica, pero un ejemplo burdo, muy sencillo, ¿no? Y yo quiera ir con el mecánico a quererle enseñar, ¿verdad? Que me pare en el carro y le diga al mecánico, no, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y yo ni siquiera sé de motores, hermano. Es ilógico. Nosotros, hermanos, fuimos creados por Dios. Debemos aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios. Al aceptar y orar por la voluntad de Dios con sinceridad y fe, hermanos, usted debe abandonar su propia voluntad a la voluntad del Señor. El problema, hermanos, o no digamos el problema, la dificultad es que no estamos dispuestos. Porque la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces va a ir en contra de nuestros intereses, de nuestra voluntad. El caso de Zaqueo, por ejemplo, cuando Cristo le habló y se dio cuenta Zaqueo, y él dijo, cuando entendió la voluntad de Dios, él dijo, si a alguien yo defraudé, yo le regreso 4 veces el mal que yo el bien, ¿verdad? O sea, si yo le robé a alguien, se lo regreso cuadruplicado. Él entendió, hermanos, la voluntad de Dios para su vida y él estuvo dispuesto a sujetarse a ella. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando Dios viene y habla su voluntad a nuestra vida, nosotros queremos enseñarle a Dios, ¿verdad? Nosotros queremos decirle a Dios, no, Señor, así no son las cosas. Se quedó sin empleo y diciendo, no, Señor, te equivocaste, ¿verdad? Alguna situación adversa en la vida y decimos, no, Señor, estás equivocado. En lugar de decirle a Dios, haz tu voluntad en mi vida. Yo me sujeto a tu voluntad, yo persigo tu voluntad, yo acato tu voluntad. Hermano, no podemos orar diciéndole a Dios, haz tu voluntad en la tierra así como en el cielo, y luego levantarnos, hermano, y hacer nuestra voluntad.
Eso es ilógico. Seguimos, hermanos. El apóstol Pablo nos dice cómo podemos hacer esto, el ajustarnos a la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, ¿cómo, hermanos? Vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis, ¿qué dice la Escritura? Cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, en la siguiente diapositiva, nosotros, la siguiente, Dani, porque ahí se repitió, hasta que ponga su vida en el altar de Dios, hermano, como un sacrificio vivo. Es decir, el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, hermanos, en mi cuerpo, en mi vida, ahora lo vivo en el Señor. Amén. Nosotros debemos aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios como un sacrificio vivo, que podamos morir a nuestra voluntad. Hermano, ahora es de llegar delante de Dios y sujetarnos a Él como sacrificio vivo. La voluntad de Dios, hermanos, no se manifestará en su vida hasta que nosotros no nos rindamos delante de su presencia. Yo puedo venir, hermanos, delante de Dios, porque en la vida del hombre pasa, hermanos, tal vez que fallamos a Dios y luego venimos a Dios y le derramamos las lágrimas de cocodrilo y ay, Señor, perdóname. O muchas veces pecamos y ya en nuestra cabeza decimos: al cabo voy y le pido perdón a Dios. Y luego, hermanos, estamos jugando con Dios. Estamos, hermano, creyendo que podemos burlarnos del Señor. Pero nosotros no podemos hacerlo, hermano. Dios mira nuestro corazón, Él ve nuestras intenciones, ¿sí? A lo mejor usted puede venir conmigo y llorar y derramarme sus lágrimas y decirme, y hasta me va a impresionar con su actuación, hermano, y la manera en que usted viene y llora y ay, Señor, ¿verdad? Y perdóneme. Y luego, hermano, pero Dios conoce nuestro corazón. A Él no podemos engañarlo. A Él no podemos, hermano, fingir que estamos sujetos a su voluntad y luego pretender ir en contra de la misma. Porque Dios conoce nuestras intenciones, Él sabe nuestro corazón. Nosotros debemos aprender a sujetarnos a esa perfecta voluntad, agradable y perfecta, hermanos, para cada uno de nosotros. Hermano Luis, ¿querías participar? Cuando Pablo escribe el libro de los Romanos, nos empieza a explicar una gran enseñanza de que no tenemos que confiar en nuestro cuerpo, que no tenemos que confiar en nuestra carne, porque nuestra carne, dice según Pablo, o cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego viene el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo importante de buscar lo espiritual, por eso insistimos tanto en la oración. A medida que nosotros avancemos en la oración, el Espíritu Santo va a empezar a dominar la carne aún más, aún más. Pero a medida que dejemos de orar y meternos con el Señor, se va a identificar rápidamente en nuestra vida cotidiana. Cuando la carne va tomando control, así puedes tener los años que tengas en el Evangelio. Hoy en el trabajo, hermanos, llegó un hombre nuevo que se acaba de entrar y lo pusieron conmigo. Y me dijo: oiga, no sabes dónde hacen unas buenas limpias porque ando muy salado. Le dije: le tengo la persona indicada, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo y Él puede limpiarte de todos sus pecados, si usted quiere. Y con mejor respuesta no pudo haber dado. Yo ya conozco de Dios. ¿Y entonces por qué quiere buscar a alguien que lo limpie? Si Jesucristo es el que limpia pecados. Busque de Dios, acérquese a Dios. Y acerquémonos a Dios, busquemos en la oración. A medida que nos acerquemos en el Espíritu a Dios, podremos empezar a dominar la carne. Por eso es que muchas veces les falta más la carne que el Espíritu de los creyentes. Porque necesitamos sujetarnos y querer. Porque la carne no quiere venir no
quisiera dar una opinión respecto a la oración. A veces confundimos a Dios con un aladino, ¿verdad? Pensamos que solamente porque ya le conocemos o decimos conocerle, Él va a hacer lo que uno le pida, ¿verdad? Pero yo platicando con mi esposa, yo le decía, mira, a veces dice uno, ¿por qué no contesta la oración de tal hermano que está enfermo? ¿O por qué no contesta mi oración? Él sabe la necesidad que yo tengo. ¿O por qué a veces uno le hace muchas preguntas? ¿Por qué están pasando tantas muertes? ¿O por qué están pasando tantas enfermedades? Y yo pienso que Dios escudriña los corazones, lo que acabas de decir, ¿verdad? Y muchas veces nos ponemos en un plan de que Él tiene que hacer lo que yo diga, ¿verdad? Y no es así. Él conoce la intención por la cual nosotros oramos, ¿verdad? Muchos lo oramos no por agradar a Dios o no porque Dios haga su voluntad, oramos porque queremos que Él como un capricho, pues. Y yo pienso que Dios escudriña los corazones y Él sabe con qué voluntad tú haces las cosas. Si vienes a la iglesia, con qué intención vienes a la iglesia, ¿verdad? Si son buenas tus intenciones, tus pensamientos, Él los conoce. Entonces todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, tiene una repercusión, tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y yo esa es mi forma de pensar acerca de la oración, ¿verdad? Que todo lo que nosotros le pidamos con todo el corazón, dice la palabra que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que lo que me pidas, ¿verdad? En el nombre de Jesús te será dado. Sí, es cierto eso, pero ¿con qué intención la haces, ¿verdad? Incluso muchos predicadores se aferran en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero si esa persona no quiere, si esa persona, yo en algún momento yo fui apoyo para un pastor y él se frustraba mucho cuando la persona se iba. Y me decía, es que es un alma que se está yendo. Digo, sí, brother, pero entiende que es su responsabilidad de él, uno ya cumplió. Un predicador lanza la palabra que Dios ha puesto en su corazón y trata primero con el predicador. Y lanza la palabra, y si el pueblo la recibe, es responsabilidad del pueblo, ya no es responsabilidad del pastor, ni es responsabilidad de Dios, ¿sí? Porque Dios nos ha dejado su palabra y Él ya ha hablado. Dios dos cosas no podemos hacer, ni engañar a Dios, ni Dios puede mentir, ni engañarnos a nosotros mismos. Entonces a veces pensamos que es en nosotros, que está en nosotros, y no es así. Es en Dios, es en su santa voluntad de Dios. Y todos tenemos una responsabilidad muy grande, más al conocer a Dios, porque la palabra de Dios dice que es mejor no haber conocido. ¿Sí? Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es mejor no haber conocido. Es mi forma de pensar sobre la oración. Sabe que hace muchos años yo le he platicado que desde que me convertí yo siempre le oré a Dios por mis papás, por mis hermanos, por mi familia. Siempre ha sido mi oración. Ha sido una constante siempre en mis oraciones, mis padres, mis hermanos. Y yo le he platicado que a la fecha tengo más de 20 años de cristiano. Y bueno, gracias a Dios mi papá se está acercando a la iglesia. Mi hermana está empezando a venir a la congregación, decidió bautizarse. Y mis hermanos pues están en la iglesia junto conmigo, ¿no? Entonces he visto que Dios ha ido obrando, pero también, hermanos, lo más hermoso que debemos saber, que veíamos ahorita en la oración, porque a veces nos afanamos en orar para recibir respuesta a nuestra oración y abandonamos en veces la oración porque decimos, es que no hay respuesta, no hay resultado, pero no nos damos cuenta que Dios está obrando en nosotros, porque yo me ponía a reflexionar, hermanos, que yo orando por mi familia, yo empezaba a cambiar. Dios empezaba a moldear mi carácter, Dios empezaba a moldear mi vida, empezaba a dar fruto en mi vida espiritual, hermanos, ¿sí? Empecé a ser transformado por la presencia de Dios y no nos damos cuenta que la oración, hermanos, hay veces abandonamos la oración porque no vemos nuestras circunstancias cambiadas, pero no nos damos cuenta que Dios nos está cambiando a nosotros.
Porque muchas veces, hermano, cuando oramos y estamos pidiendo, Señor, en las circunstancias y sin oración, hermanos, ahí estamos temerosos, ansiosos, viviendo en ansiedad, en frustración, en depresión. Pero cuando empezamos a orar, hermanos, aún teniendo las mismas circunstancias alrededor, estamos en paz, estamos confiados, estamos tranquilos y estamos confiados en Dios. Hermanos, Dios, hay veces Él quiere que oremos porque Él nos quiere enseñar y nos quiere llenar de su gloria. Porque la oración, hermanos, no radica en su necesidad, radica en Dios. Amén, hermano Víctor. O sea, dice que su palabra, que muchos lo tenemos por tardanza, nuestras oraciones, Amén. Pero todo lo debajo del cielo tiene su hora y su tiempo. Así dice la Escritura, hermanos. Amén. Así que yo le invito, en esta tarea vamos a concluir la lección en la otra diapositiva, pero yo quiero invitarle, hermano, a que confiemos en Dios, a que oremos, busquemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, que no abandonemos la oración. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar orando, la iglesia tiene que estar buscando la presencia de Dios, hermano. La iglesia tiene que estarse llenando de Dios. No viva atemorizado ahí en su casa, ¿verdad? Como muchos cristianos que de repente pues nos ha tocado vivirlo, hermano, que llega uno a su casa y sprays por todos lados y casi se sale con una burbuja, así en una pelota burbuja, ¿verdad? Caminando así para abrirnos, que no se vayan a contagiar. No vivamos con el temor, hermano. Refugiémonos en Dios, confiemos en su palabra, vivamos confiados, hermano. El apóstol Pablo decía: para mí sería muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Pero estamos tan metidos en este mundo, hermano, que nos parece algo malo el morir y el irnos de este mundo, hermano, cuando la Biblia nos dice que nos espera una eternidad con Dios. Debiéramos estar orando, la iglesia, llenándonos más de su presencia. Paco y luego nuestra hermana Chelo. Adelante, hermano. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que hablaba ahorita Julio de la oración, pero una oración de comunión es la que hace la diferencia para saber si de verdad, para conocer realmente la voluntad de Dios, porque si no hacemos una oración de comunión, hacemos una oración de exigencia, y cuando nos volvemos cuando tornamos nuestra oración en una oración de exigencia, no vamos a identificar que el consejo que Dios en comunión nos está dando. Cuando se vuelve una oración de exigencia, nosotros cerramos las posibilidades, nosotros cerramos las puertas y queremos que únicamente se abra la que nosotros deseamos. Pero mientras nosotros tengamos una oración de comunión, entonces en esa comunión, en esa amistad, en esa intimidad, podemos conocer la voluntad de Dios. Y nada más para concluir mi participación, yo considero que a veces la voluntad de Dios no se asimila o no se procesa, sino que se acepta. Hay veces que queremos entenderla, hay veces que queremos procesarla, hay veces que queremos una explicación y hay veces que no nos va a tocar recibirla, pero nos va a tocar en esa comunión, en esa intimidad, simplemente aceptarla y saber que Dios tiene todo bajo control y saber que estamos esculpidos en las manos de Dios y saber que Dios tiene cuidado de nosotros y saber que tenemos un Dios que no desea un mal para nosotros. Así es, amén. Dice la Escritura en Jeremías, el Señor hablando a su pueblo: yo no tengo pensamientos de mal, tengo pensamientos de bien acerca de vosotros. Amén. Pero hay veces es incomprensible, hermanos, el lograr entender la voluntad de Dios. Porque alguien que dice: estoy orando para que Dios sane, no entendemos que, como por ejemplo el apóstol Pablo decía: para mí es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios ahora. Pero si es necesario estar aquí para edificación de la obra de Dios, entonces me sujeto a la voluntad del Señor. Debemos aprender a sujetarnos. Hermana Chelo, adelante.
Gloria a su nombre. Dios obra, hermanos, Él escucha la oración. Debemos orar con fe, ¿sí? Y aprender a sujetarnos, a conectarnos a la voluntad del Señor y no esperar que Dios se conecte a nuestra voluntad, hermano. Así no funciona, ¿sí? Yo quiero concluir. Cuando oramos en fe y en conformidad con la voluntad de Dios, hermano, nuestra oración es una gracia santificadora que cambia nuestras vidas drásticamente. De este modo, la oración es un medio de santificación progresiva. Mientras más ore usted, hermano, Dios lo va a ir transformando, Dios lo va a ir cambiando, lo va a ir moldeando. Cuando me preguntan a mí, es que no cambio, no puedo dejar de maldecir, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar. Hermano, ore a Dios y verá cómo Dios, hermanos, cuando oramos a Dios en esa comunión, el Señor va santificando nuestra vida. Él nos va purificando, nos va limpiando, ¿verdad? De aquellas actitudes, de aquellos hábitos que no son agradables a Dios. Cristo nos limpia de todo pecado, porque así lo dice la Biblia, pero el Señor nos va moldeando conforme más nos adentramos con el Señor. El Moisés que entró al desierto, hermano, no fue el mismo Moisés que salió del desierto. ¿Cierto o no, hermano? El Moisés que entró o que iba sacando a Egipto le decía: Señor, pero ¿cómo voy a ir? Soy tartamudo, ¿verdad? Y el Moisés que salió, él dijo, ¿verdad? Él se levantó: yo he servido al Señor, ¿verdad? Él, cuando lo confrontaban, él decía: pues oremos a Dios y que Él decida quién es el que Dios ha escogido. Él tenía confianza, era un hombre distinto al que entró al desierto. John Hanna, hermanos, es un profesor del Seminario de Teología de Dallas, dijo esta frase: el fin de la oración no es respuestas tangibles, sino una vida cada vez más profunda de dependencia. Se la repito: el fin de la oración no es respuestas tangibles, sino una vida cada vez más profunda de dependencia. El llamado a la oración es un llamado principalmente al amor, la sumisión y la obediencia. El camino de comunión dulce, íntima e intensa del alma con el Creador infinito. Hermano, oremos, pero no lo agarremos como un recurso para que se haga mi voluntad, sino más bien para humillarnos delante de Él, para aprender obediencia, para aprender a amar, para aprender, hermanos, a sujetarnos a los propósitos de Dios. De eso se trata, estar a solas con Dios, hermanos. De eso estamos hablando en toda esta serie, a solas con Dios. Usted podrá encontrar el poder y la pasión en ello cuando dependa completamente de Dios y viva en obediencia a su voluntad. Me ha tocado, por ejemplo, hace poco que falleció el hermano Juco, hermanos, y la familia fuerte ahí enterrando a su padre, a sus hijos, a su esposo, la hermana, un hombre que había servido a Dios por muchos años, y enteros, no había lágrimas, había gozo, ¿verdad? La iglesia le cantó cantos, alababa a Dios. Y dentro de la plática que uno llegó a tener con la familia, ¿verdad? Ellos decían: estábamos orando para que Dios hiciera su voluntad. Nosotros orábamos para que Dios hiciera su perfecta voluntad, y nosotros entendimos que esta es la voluntad de Dios. Hermano, cuando nosotros oramos y vivimos en comunión, nosotros podemos tener esa paz, esa tranquilidad. Podemos vivir en esa calma que da el Espíritu a nuestra vida, porque estamos conectados a la voluntad de Dios. Hermano, aprendamos a orar. Aquí se ha abierto el viernes de oración, hermanos, para estar orando. Se abren estas enseñanzas para la oración. Hermano, no hay excusa de decir: es que yo no sé orar, es que yo no sé cómo hacerle. Hermano, los recursos y las herramientas se nos dan. Decía nuestro hermano Julio: la palabra se lanza, la palabra es dada. Pero no culpemos al pastor de si yo estoy en cierta condición o no, porque esa no es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de su mamá o de su papá o del líder. Es una decisión que cada uno va tomando. La comunión con Dios, hermano, se toma de forma personal. No espere, hermano, que yo como pastor a usted me lo traiga ahí, ¿verdad? Todos los días y véngase, vamos a orar. Hermano, no es mi responsabilidad. Cada uno debemos estar orando a Dios, buscando, teniendo esa relación de comunión. Y yo le puedo decir algo: Dios empieza a transformar nuestro corazón.
Yo sigo orando después de 20 y tantos años de haber tenido ese encuentro personal con Dios, y cuando yo oro le digo al Señor: Señor, obra en mi papá, obra en mi mamá, obra en mis hermanos. Y hay veces, hermano, donde veo a mis hermanos peor que nunca, y yo digo, ay, yo orando, yo sigo pidiendo a Dios, hermano, pero no debemos desmayar, porque Dios escucha nuestra oración. Y lo más importante, Dios nos está transformando a nosotros. Sí hay respuesta en la oración. Si usted se frustra y dice: es que mi familia, pero no se da cuenta que Dios lo está transformando a usted. En su tiempo vendrá la respuesta de parte del Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a orar. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Esa película que vemos del ¿cómo se llama? Dios no está muerto, ¿va? Hay un pastor que decía esa frase, ¿va? Todo el tiempo Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Y ciertamente lo es, hermano. Aunque muchas veces no lo entendemos, su voluntad, nosotros debemos aprender a conectarnos a su perfecta voluntad. Vamos a orar, pero a mí me gustaría saber si hay alguien aquí que tiene una necesidad. Me gustaría que orásemos en esta noche por las necesidades, por las situaciones que estén viviendo personal, de forma personal, en la familia, alguna situación, hermanos. Vamos a ponerle en las manos de Dios y vamos a pedirle que Él obre conforme a sus propósitos y a su perfecta voluntad. Si hay alguien, hermano, que quiera que oremos en esta tarde antes de terminar esta enseñanza. Berito, adelante, hermano. Amén. Mi esposa hablaba con la hermana Chuyita hace unos días y le comentaba que su hijo no podía oxigenar, no levantaba su oxigenación. Por eso ella tuvo que irse de aquí, de Durango, regresó a los Estados Unidos de forma repentina. Ella venía a estarse aquí varios meses y su hijo pues tuvo que ser internado porque no oxigena su cuerpo. Vamos a orar por, ¿cómo se llama? ¿Baldo? Baldo, vamos a orar por Baldo. ¿Alguien más, hermanos, que quiera que oremos en esta tarde, en esta noche? Hermano Luis. Vamos a orar por la hermana Julia, que puso mal. Amén. 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 Así es, el hijo de nuestro hermano Alonso salió positivo a COVID. Ellos salieron negativos ya en las pruebas que se realizaron, pero su hijo sí sigue malito, ¿verdad? Está malo, está estable, está bien, está ahí en casa, pero trae la enfermedad. Y la Julia, hermano, sí ha presentado problemas en sus pulmones. Hemos estado al pendiente con ella y sí, parece que trae problemas en sus pulmones para respirar, para oxigenar. Se fue a hacer estudios, radiografías. Entonces vamos a estar orando por Julia, vamos a orar por el hijo de nuestro hermano Alonso y vamos a orar por Baldo, que Dios obre en medio de sus vidas, que sea Él obrando, hermanos. Pero vamos a orar con fe. ¿Alguien más que quiera que oremos en esta noche? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Les parece si oramos, hermano Luis? Hermano, también quiero que oremos para este mes, el mes que viene, el próximo, hay una salida en Nicaragua, una congregación, para que estén orando. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, si les parece, y vamos a poner en las manos de Dios estas peticiones, estas necesidades. Señor, te damos gracias en esta tarde por la palabra que has traído, Señor, que has hablado. Señor, uno como pastor desea, Dios, que la iglesia pudiera introducirse, adentrarnos juntos para nosotros como personas, como seres humanos, Señor, como hijos tuyos, pero también como iglesia, Señor. Padre mío, yo te ruego en esta tarde que cada palabra que tú hablas podamos, Señor, recibirla con gozo y que pueda dar fruto en nuestros corazones, Señor, que podamos nosotros recibir las semillas, Señor, y podamos vivir, mi Dios, en la palabra, Señor, conforme a tus propósitos. Yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí que pueda
pueda dar fruto. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos adentre más en la oración para conocerte, para experimentarte en nuestras vidas, Señor, y poder conocer al Dios soberano, poderoso, amoroso, Señor, al Dios al que servimos con tanta pasión, con tanto anhelo, Señor, con tanta fuerza. Señor, yo te ruego que seas tú obrando en tu iglesia, Señor, tratando los corazones en aquellos que viven atemorizados frente a las circunstancias que estamos viviendo, en aquellos que viven, Señor, mi Dios, con el temor de poder, de la incertidumbre. Señor, yo te ruego que seas tú tratando en los corazones en cada vida. Oramos por estas necesidades que se han expuesto, Señor. Oramos por Baldo, Señor, el hijo de nuestra hermana Chuyita, que seas tú tocando su cuerpo en el nombre de Jesús, Señor. Quita todo malestar, Señor, rompe todas células, Señor, todo virus, Señor, malo en su cuerpo, ese virus de COVID, Señor, en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, restaura sus pulmones, Señor, restaura, Señor, la oxigenación, la saturación en su cuerpo, en el nombre de Jesús. De igual forma en el cuerpo de Julia, Señor, obra en su cuerpo, Señor, en sus pulmones, Señor, en el nombre de Jesús. Anima, Señor, su corazón, mi Dios, frente a estas adversidades que como familia están viviendo, Señor. Anima su corazón, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Oramos, Padre, para que tú estés tratando, Señor, también en la vida del hijo de nuestro hermano Alonso. Señor, obra en él, en su corazón, Señor. Trata en su cuerpo, Señor. Ayúdale a salir adelante, Señor, de la enfermedad, mi Dios. Guarda a mi hermano, a su familia, a sus demás hijos, Señor, a su esposa, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos por sus vidas, Señor, porque tú estás obrando en medio de las circunstancias. Oramos por nuestro hermano Luis, Señor, que seas tú obrando, si está en tus propósitos, esta oportunidad, mi Dios, de poder ir a predicar tu palabra a Nicaragua, Señor. Pon todos los medios, Señor, abre camino en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos para gloria de tu nombre. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos cada familia, cada hermano, cada uno de nosotros, y te pedimos que seas tú, Señor, tratando, Señor, en nuestros corazones, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos por las ofrendas, Señor, los diezmos que serán depositados, Señor, en el altar, en el ofrendero. Bendice al dador alegre, como lo dice tu palabra, y permítenos, Señor, poder alabarte, adorarte, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hermanos, podemos pasar a depositar nuestras ofrendas, nuestros